Estimados compañeros, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Retomaremos, bueno, seguiremos viendo los temas que veíamos en la clase pasada, que es la parte introductoria, y es donde continuaremos justamente. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, la vez pasada veíamos un poco de la introducción. Hoy veremos un poco del marco histórico. Trabajaremos con el origen y, si es que nos da tiempo, llegaremos a la Liga Hanseática, que es parte del segundo tema que se tiene que abordar en esta unidad. Iremos avanzando poco a poco con el fin de llegar a esa parte, ¿vale? Entonces, bueno, em, la sesión pasada nos quedamos en esta diapositiva, ¿no? En esta parte del monopolio del tráfico colonial. Veíamos la evolución histórica de la empresa. Ahora vemos parte del marco histórico. El origen remonta a las primeras empresas transnacionales que aparecieron a finales del siglo XIX, primero como grandes empresas nacionales que acumularan capital, o sea, eran a nivel nacional, pero con una gran acumulación de capital, y dando un uso a todos sus medios de producción, ¿no? Eh, Aquí tenemos como ejemplo la empresa Standard Oil, fundada por John Rockefeller en 1870 en Cleveland, Cleveland, Ohio. Vamos a ver que Rockefeller es una persona muy, no sé, es un apellido muy conocido, muy famoso, porque ellos posteriormente fundaron, o más bien, crearon su fundación Rockefeller, la cual es de beneficencia y ayuda, ¿no? Eh, entonces, de ahí la importancia de los Rockefeller. Es un apellido que yo creo incluso ustedes han escuchado en algún momento, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia. Ahora, si ustedes me preguntarán cuál es el proceso o por qué se crean las grandes empresas transnacionales, la respuesta sería que es la acumulación y concentración del capital. Es decir, las grandes riquezas cuando se acumulan, se reúnen, se concentran, eh, es como el desarrollo y nacimiento de una transnacional. Y esto da lugar a lo que son la formación de los grandes oligopolios y monopolios, que estos tienen una peculiaridad. Su base financiera se consolidó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí se da un fenómeno importante, la fusión de capital industrial con capital financiero, capital bancario, que es el mismo. Pues cuando el capital bancario, es decir, los ahorros que alguien tenga en un banco, se invierten aunado al capital industrial, es decir, si tienes medios de producción, esta fusión es la base financiera de las grandes empresas transnacionales, ¿no? Por eso es muy común que ustedes escuchen que determinado inversionista colocó en determinada empresa cierta cantidad. Bueno, es el capital bancario. El capital industrial es lo que ya estaba establecido en esa empresa. Entonces, mientras más capital bancario le agregues tú al capital industrial, eh, la empresa se va a expandir a tal grado de llegar a ser una empresa transnacional, es decir, una empresa que tenga presencia en casi todo el mundo. Em, bueno, entonces tomen nota por favor de aquí en lo que yo paso lista. Ábalos, Presente. gracias. Iván, Alba, Presente. Alejandra, Pedraza, Presente. Pedraza, Presente. gracias. Rivero, Presente. muy bien. Judith, Presente. muy bien. Lisandro, Presente. bien. Monse, Presente. Villaseñor,
Presente. Muy bien. Wendy. Presente. Muy bien. Andrés. Presente. Muy bien. Nabil. Presente. Gracias. Armando. Orland. Presente. Giselle. Presente. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir, compañeros. Ya pasamos lista. Podemos avanzar. Por cierto, no les he hecho el anuncio, o no sé si fue con ustedes que lo mencioné, pero creo que no fue con ustedes. Como ustedes bien saben, la próxima semana no, creo que sí, es la Feria de la Cultura, bueno, la Feria Liceo, Feria Cultural Liceo. Eh, bueno, tuvimos reunión el lunes pasado, entonces no, a ustedes no les he dado esta información. Reunión de maestros y nos comentaron entre los diferentes acuerdos y comisiones que tenemos para la presente, fue lo referente a que en las 7 reuniones que ustedes deben de estar presentes, se conectaran, bueno, como va a ser en Zoom, se conectaran y en su nombre, bueno, sí, en su ID, pusieran su nombre empezando por apellidos, nombre completo y al final, entre paréntesis, CI, para identificarlos más fácil y poder nosotros hacer el control de registro. Entonces yo les pido de favor que cuando se conecten esos días, en esos horarios que ustedes, tengo entendido, ya les indicaron, ¿no? Temas, horarios, fechas, se conecten en tiempo y forma, o sea, desde que empiece hasta que inicie, estén ahí presentes y hagan esto de nombre, ¿no? Que pongan su nombre correcto, completo. ¿Para qué? Para que, pues, los que nos toca hacer el registro de algunas conferencias, sea más fácil identificarlos. Porque pasa que luego, pues como se conecta tanta gente, se complica un poco el saber qué iba, qué va, etc. Y de esta manera, pues, es más sencillo poder visualizar quién está conectado y poder llevar el control y el registro correspondiente, ¿no? Esa era la indicación que les quería dar para que lo tengan ustedes bien presente y atiendan la indicación, compañeros. Entonces, seguimos. Bien. Ahora, ya que dijimos que la fusión de capital bancario más capital industrial da por origen una empresa transnacional, vamos a ver que las relaciones entre las empresas transnacionales son una combinación de una guerra por el control de los mercados, es decir, eh, qué tanta cuota de mercado tienes como empresa. ¿Cuál es tu zona de influencia? Eh, y bueno, entre ellas, entre las grandes empresas, hay un conjunto de reglas privadas, ¿no? Que buscan el juego limpio, pero digo que buscan porque no siempre cumplen este objetivo, es decir, eh, aunque ese sea su fin, no lo son así. Tienen ciertas estrategias que les permite expandirse o, como dice la regla, el pez grande se come al pez pequeño. Hay de hecho un libro que se llama El Océano Azul y habla sobre esto, ¿no? Justamente. Pues aquí la política de devorar o ser devorados, ¿no? Eh, y surge justamente lo que es una ley, eh, ¿no? Que rige los comportamientos o las relaciones entre las corporaciones transnacionales. Es decir, eh, esa ley es de que entre más cuota de mercado tengas, más poderoso te vuelves y es como tú puedes irte expandiendo hasta conquistar casi todo el mercado. Es decir, ¿cuál sería el fin máximo al que aspiran? Sería ser un monopolio, que sean los únicos proveedores, por un lado, que puedan fijar precio, cantidad, que sean dueños de la tecnología que se va a ocupar, ¿no? De las tecnologías que son de ellos, ¿no? O sea, propiamente de ellos,
el modo de producción que tendrán, el mercado a donde va dirigido todo. Por un lado, es el objetivo de una transnacional ser un monopolio, pero también ser el caso contra un monopsonio. Es decir, cuando una transnacional compra en diferentes partes para reexportar, eh, se vuelve monopsonio, o sea que es el único comprador de ese bien. Es decir, la pequeña empresa que a lo mejor lo produce únicamente tiene un comprador, ¿no? Y en este caso su único comprador es esa empresa transnacional, que es su otra finalidad, ser un monopolio cuando ellos lo venden, pero cuando ellos compran para consolidar y reexportar, es un monopsonio, que es también otro de sus objetivos o metas que ellos tienen, ¿no? Eh, controlar casi todo el mercado. Ahora bien, esta es la regla que les decía yo, la regla de oro, que el funcionamiento de la economía debe quedar librado a las fuerzas del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado sea el que regule la oferta, la demanda y los precios. En este caso, en los sistemas de producción que ya en algún momento platicamos, vamos a ver que para las empresas transnacionales es un estorbo que haya un Estado, es decir, el Estado que es el que tendría que poner las reglas, ¿no? Están los agentes económicos como consumidores, empresas, gobierno. En este caso, el gobierno se vuelve un estorbo para ellos. ¿Por qué? Porque el gobierno regula precios, pone cantidades, y ustedes lo pueden ver muy claramente si alguien ha consultado la COFESE, que es la COFESE aquí en México, la Comisión Federal de Competencia Económica. Justamente ahí está la palabra clave, competencia. Entonces, hay que regular la competencia, es decir, como se les denomina a los monopolios en economía general, se les denomina agentes preponderantes. Un agente preponderante o monopolio es aquel que controla más del 45% del mercado. Pues cuando eso pasa, instituciones como COFESE, que son del Estado, del gobierno, tienen que regular. ¿Por qué? Porque ahí está habiendo un fallo en el mercado, ¿no? Una asimetría en ese mercado. Entonces, ¿de qué manera se tiene que corregir esto? Implementando ciertas políticas, ¿no? Como lo son los niveles de precio, un control en los niveles de precios. Eh, Dame un segundo. Bueno, retomando lo que mencionábamos, eh, dijimos que había que tener un control de política de precios, la cual evita justamente esto, que el monopolio, al ser el que concentra los precios, más bien concentra la producción y la oferta disponible, regulará el precio. Entonces, ¿de qué manera controlamos esto si la propia empresa no lo va a hacer? Es decir, la propia empresa no va a decir, el precio está muy excedido, voy a bajar un poco porque mis tasas de ganancia son muy altas. La empresa no hará eso. Por eso el Estado tiene que regular. Justamente eso es a lo que las empresas no quieren, no, o sea, les estorba, como les decía yo, les estorba que hay un agente regulador. Es decir, ellas creen en la llamada mano invisible. ¿Cuál es la mano invisible? La que regula por sí solo todo, ¿no? Hace un autoajuste. De ahí viene lo que luego se menciona, que el Estado no debe intervenir, no debe participar. Si ustedes buscan la palabra neoliberalismo, que es justamente, bueno, está el capitalismo, luego está el imperialismo, que es una fase superior del capitalismo, y luego está el neoliberalismo. Si ustedes revisan esto justamente, podrán ver que una característica peculiar del neoliberalismo es cero intervención estatal. Es decir, que el Estado no participe, que el Estado no diga nada, no regule nada, que el Estado no tenga
participación en una que sea un ente ahí pasivo, que no juegue en la economía. Y es justamente lo que la empresa transnacional busca. Cero regulaciones, cero marco regulatorio, nada, 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 que nada me impida crecer y avanzar. Eso es lo que ellos buscan. Ujú. Seguimos entonces. Ahora, vamos a ver que las empresas transnacionales son polifacéticas y versátiles, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tienen varias acciones a la vez, es decir, pueden actuar simultáneamente o sucesivamente en la economía real y en la especulación financiera. Pueden estar en la etapa de la producción, el comercio y los servicios. Por eso es que tienen sus razones para cambiar de localización territorial y de nombre. O sea, estas empresas pueden estar en cualquier eslabón, por eso dice polifacéticas, pueden hacer cualquier papel y son versátiles. O sea, si es polifacético, tiene que ser versátil, ¿no? Para que sea adaptable, fácilmente adaptable a las condiciones, compañeros. Entonces, por favor, tomen nota de lo que vimos aquí ahorita para que podamos avanzar. Bueno, seguimos entonces. Ujú. Ahora bien, justamente aquí viene lo que mencionábamos, que las empresas realizan dicha actividad de manera separada, conjunta o alternativamente. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden cambiar con relativa frecuencia su implantación, es decir, dónde se establece la inversión de capitales, su estrategia basada en el objetivo del beneficio máximo a través de la búsqueda de qué, por ejemplo, de mano de obra barata, ventajas fiscales, subvenciones estatales. Vamos a explicar qué es cada una de estas cosas. Y yo creo que ustedes, a ver, les hago una pregunta, compañeros. ¿Alguno de ustedes o de sus conocidos de ustedes em, tiene la llamada beca Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Conocen a alguien cercano a ustedes que tenga esa beca o que sea beneficiario de una beca de ese tipo? ¿Mandé? Sí, profe, yo sí. Usted sí. ¿Quién me dijo? ¿Wendy? Alba. Alba, correcto, Alba. Muy bien. Usted sí conoce a una persona que tiene esas características. Sin decir nombres, ¿nos puede decir qué hace, qué actividades hace esa persona? Bueno, ella entró como auxiliar en la guardería de mi cuñada Ujú, y pues realmente es como una empleada más, o sea, al principio la capacitaron porque pues no era como su rama, ujú. pero la capacitaron y pues ya actualmente está pues de maestra de unos bebés. de Está unos ma- niños. Ah, ok, maestra. Pero una pregunta, ¿el sueldo que ella recibe, la beca que recibe, es lo mismo que lo que le pagan a una maestra de ahí? No, de hecho es más. De hecho, es más quien lo que recibe la de la beca que lo que le pagan a un sueldo de una maestra Ajá. ahí. Bueno, o sea, como le digo que la guardería es de mi cuñada, gracias a, a ver que el sueldo que recibía o la beca que le daban a ella era más, ella tuvo que subirle el sueldo a sus empleadas. Por la referencia de las Ujú, becas. Ok, correcto. Bueno, aquí vemos un sí. caso. Muy bien, gracias, Alba. Vemos aquí un caso de una estrategia que consiste en incrementar
salario de la mano de obra. Ahora, les voy a contar yo el caso contrario. Justamente en la semana me escribió una exalumna que yo tenía, no aquí, en otra escuela, para, bueno, que siguiéramos revisando un trabajo que estábamos haciendo, una investigación. Entonces se puso en contacto conmigo, me comentó que había tenido algunas complicaciones, etcétera. Eh, y justamente me decía que entró a esta beca de jóvenes construyendo el futuro. Eh, y le pregunté, ¿cómo está tu actividad, no? Ella está en una empresa de, bueno, de productos agroquímicos y así, ¿no? Me platicó que entró como auxiliar primero. Luego se encargó de la parte de las notas de remisión. Luego se encargó de la parte de facturación. Vean, primero, auxiliar. eh, lo de facturación. Luego, recursos humanos. O sea, hacía tres cosas. Y le pregunté, oye, ya es muchas actividades las que haces tú, ya eres pieza fundamental ahí. Y me dijo, pues no quisiera decirlo así, maestro, pero sí. Eh, y le dije, ¿qué tal está tu beca? Porque, pues, obviamente por el programa federal, tú estás becada y estás ahí. Y me dicen, es una cantidad muy, muy mínima, a tal grado que de mis puros pasajes me gasto 2/3 partes de mi beca. Y le queda una tercera parte para sus gastos. Es decir, por cada 1,000 pesos se gasta 600 o 700 en transporte y 300 o 350 le quedan, por decirlo así, libres, ¿no? Eh, obviamente al escuchar esa cifra ustedes y yo es espeluznante, ¿no? ¿Por qué digo que es espeluznante? Porque imagínense un pago mínimo a ese nivel. Entonces, esta estrategia de la búsqueda de mano de obra barata, ese programa de jóvenes construyendo el futuro, le pega a esto. Es decir, ¿qué está haciendo el gobierno entonces, compañeros? Dándole mano de obra barata a las empresas, con el disfraz de que te van a contratar cuando tú agarres la experiencia, pero mínimo ya te explotaron 5 años o más, mínimo. Entonces, ¿a quién le estamos haciendo un favor con eso de ese tipo de programas federales, de apoyos, becas? ¿A quién le hacemos el favor entonces? ¿A la persona que está buscando empleo, experiencia o acomodarse en un lugar? ¿O a las grandes empresas que están buscando mano de obra barata? Porque obviamente aquí surge esta pregunta. ¿A quién se le está haciendo el favor? ¿O a quién beneficia estos disfraces de las becas? ¿A quién beneficia? Beneficia a la persona que tiene que trabajar mucho más, desplazarse, hacer todo un conjunto de actividades que harían 3 o más personas si hubiera una reglamentación laboral más estricta. O está beneficiando a la empresa que quiere mano de obra barata y personal calificado. Les pregunto, ¿a quién beneficia más entonces? ¿A la empresa o a la persona? Compañeros, los escucho. Por favor, díganme sus opiniones al respecto. ¿A quién beneficia más esto? Compañeros, ¿a quién beneficia más esta actividad? Pues a los dueños bueno, a los patrones A la de cada empresa como establecimiento, tal, ¿no? ¿no? Exactamente, a los patrones, a la empresa como tal. Exactamente, a ellos los beneficia. Y es lo que a veces no se piensa cuando, por ejemplo, se en ese tipo de cuestiones. Se piensa que se está favoreciendo a la persona. O sea, dentro de la cabeza a veces la gente piensa, dice, me están beneficiando, ya me dieron un empleo, no había empleo y ya me dieron. Eso no es un empleo, es una explotación laboral. O sea, imagínense esta persona que les comenté, eh, lleva las nóminas, lleva el manejo de personal, lleva la facturación de las ventas de la empresa y lleva, me dijo, algo de la logística así local, ¿no? Porque es en un poblado, bueno, no un poblado, es una pequeña ciudad. Entonces, hace 4 actividades, cuatro actividades. Una sola persona con un salario
menos de la mitad de lo que gana en promedio una persona de ahí. O sea, es una explotación laboral, o sea, nada más que llamada de otra manera, ¿no? Eh, una beca para empezar, pero es, es como el nombre bonito. El nombre real es una explotación laboral con mano de obra barata. Eso es el término que sería el adecuado. Ahora, dice ventajas fiscales. ¿Qué son ventajas fiscales? Aquí viene la exención o sí, la exención de impuestos, ¿no? Es pagar menos de los impuestos que pagas o no pagar simplemente. Ujú. Subvenciones estatales, es decir, una subvención es como un subsidio, compañeros. ¿Y qué subsidio puede tener, por ejemplo, una empresa que no se le cobre pago de energía, por ejemplo? Que no se le cobre seguridad. Es decir, cuando las grandes empresas tienen así, por ejemplo, patrullas de los municipios, de los estados, cuidándolas, o sea, nadie le está cobrando esa seguridad. Y al final de cuentas, esa seguridad a quién beneficia, pues a la empresa, ¿no? Más que a los habitantes de alrededor, es a la empresa. Es una manera indirecta de hacer una subvención. A lo mejor no es en efectivo, no es en dinero, pero con los servicios, yo creo que ¿cuánto le costaría a una empresa tener seguridad privada? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué? Porque es un dinero, es un ingreso, es un costo. Ahora, proximidad de las fuentes de materias primas. Esto es muy, muy claro. Entre más cerca esté del lugar de producción, o sea, de abastecimiento de materias primas, ¿qué ventajas va a tener? Que bueno, los costos de movilidad y transporte van a ser más bajos, disponibilidad de la mercancía, eh, ¿cómo se dice? Al estar más cerca, tiene con mayor frecuencia su disponibilidad, el costo de moverla es más barato y en este caso tiene otra ventaja, que si son productos, por ejemplo, alimenticios o textiles, puede ir a campo directamente a observar la calidad. Es decir, si por ejemplo dicen ser una empresa orgánica, teniendo casi casi a la vista la empresa, la zona productora, perdón, eh, pueden evaluar si en efecto es así o no es así. Cosa que si estuviera, por ejemplo, en otro país, eh, es más complicado ir y ver que tenerlo dentro del mismo territorio o muy cerca. Y por otro lado, si no puede tener cerca la fuente de materias primas, sí quiere estar cerca del mercado consumidor, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora pasa lo contrario. Ahora los costos de mover el producto terminado al consumidor serán más baratos, serán más, sí, serán menos costosos y es otra ventaja que le da. Ujú. Entonces, por favor, tomen nota de este párrafo, es sumamente importante para que podamos avanzar, compañeros. Les doy 2 minutos para que terminen de copiar esta parte.
Bueno, seguimos, compañeros, entonces. Ahora vamos a otro eslabón que es muy importante, que se refiere a las empresas comercializadoras. Antes que otra cosa, me gustaría escuchar, de acuerdo a lo que ustedes han visto y han llevado, ¿qué funciones tiene una empresa comercializadora? ¿Cuáles son las funciones de una empresa comercializadora, compañeros? A ver, díganme. Quiero escuchar sus participaciones. ¿A qué se refiere una empresa comercializadora? Que solo vende, no produce. Que solo vende, no produce, es decir, es un intermediario, ¿verdad? De acuerdo, muy bien. Que solo vende, no produce, solamente participa en una parte del proceso. Correcto. Muy bien. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de ellas. Tenemos en primer lugar la Compañía Británica de las Indias Orientales. Ujú. Esta compañía se formó en 1599 por un grupo de emprendedores y empresarios ingleses. Por eso el nombre dice London, porque era de capital inglés, con el propósito de dedicarse al comercio con las Indias Orientales, ¿sí? Terminando así con el monopolio que ejercían las compañías holandesas sobre el lucrativo comercio de las especias. Ujú. Acuérdense, la compañía de las Indias Orientales era la parte de las especias. Ustedes saben que las especias son condimentos esenciales en la gastronomía, ¿sí? Que además tienen un costo muy alto. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vamos a ver que los holandeses ya tenían desde ese momento un monopolio en el comercio de estas especias. ¿Cuál es la puerta de entrada del comercio? Del comercio, ¿eh? No de las personas, del comercio eh, a Europa, pues es Holanda, ¿no? Rotterdam es el principal puerto por donde llegan casi muchos de los productos agroalimentarios, llegan por ahí, ¿sí? Por ese puerto. Entonces, esta es la primera de las empresas. Por favor, tomen nota y podamos avanzar. Ahorita vamos a ver qué tipo de especias, ¿sí? Porque bueno, mencionamos, pero no dijimos cuáles. Ahorita lo vamos a ver. Listo. Bueno, seguimos. Bien. ¿Cuáles eran las especias comercializadas? Era clavo aromático, picante, azafrán, albahaca, canela, cardamomo y jengibre. Todas estas son especias de la gastronomía europea, principalmente, por ejemplo, el azafrán, ¿no? El azafrán tiene un uso muy peculiar que es el platillo este español que se llama paella. Ese que le da los tonos amarillos es de esta especie, el azafrán, por ejemplo. Cardamomo incluso se ocupa hasta en la perfumería. Muchos de los perfumes que tienen, por ejemplo, bueno, no sé si sepan, pero si no se los voy a contar. Un perfume tiene tres momentos, ¿no? Eh, Nota de inicio, corazón de nota y notas finales, o notas de salida, como se les llama, eh, que es justamente los aromas, cómo se perciben. Al momento que lo rocías, es un olor. eh, Cuando pasan 3 minutos, cómo huele en tu piel. Y cuando pasa más de media hora, el olor, el rastro que deja, ese es el tercer momento del olor de un perfume. Pues casi todos los perfumes de hombre, casi todos, sin excepción, tienen cardamomo. El cardamomo es por excelencia, ¿no? Lo mismo que el jengibre. El jengibre, aparte de tomarse como la gente lo acostumbra en un té, por ejemplo,
es un uso en la parte de los perfumes. Es uno de los principales usos. Ujú. Entonces, no solo queda a nivel de algo comestible, sino tiene otro uso cosmetológico. Por ejemplo, la albahaca es un elemento primordial en la comida italiana, las pastas, en las pizzas, es fundamental. La canela, bueno, la canela tiene un uso muy marcado en lo que son la parte de los tés. Eh, los ingleses lo consumen bastante. Y bueno, por su parte, el clavo aromático tiene sus peculiaridades también en los sabores de la gastronomía. Ujú. Entonces, bueno, ya las anotaron. Vamos a continuar. Vamos con la segunda empresa, también muy importante, es la Compañía de Virginia de 1606. Acuérdense, esta fue de 1599, 7 años después, nace la Compañía de Virginia. ¿A qué se refería? Bueno, a un par de compañías inglesas que estaban patrocinadas por Jacobo I, justamente el 10 de abril de 1606, con el propósito de establecer asentamientos en la costa de América del Norte. Ujú. Justamente las dos compañías que operaban, que era la Compañía de Virginia de Londres, una y la otra era la Compañía de Virginia de Plymouth, operaban con cartas idénticas, pero con territorios diferentes. ¿A qué se refiere cartas idénticas? Es decir, bajo un mismo dueño, pero con diferentes territorios. Es decir, unos se ocupaban del norte, otros del sur. Así era como se movían y operaban la Compañía de Virginia. Por favor, tomen nota para que sigamos. Les doy 2 minutos para que podamos seguir, compañeros.
Bueno, seguimos entonces. ¿Cuáles eran los productos comercializados por la Compañía de Virginia? Em, Principalmente el tabaco, ¿no? Del Caribe a Inglaterra. Esa era su actividad. Llevar el tabaco de América a Inglaterra. Saben que Inglaterra son los principales consumidores de tabaco y por su parte el Caribe y en específico Cuba es el mejor y mayor productor de tabacos, de puro cubano. Ujú. Justamente esas imágenes que ven en pantalla es la flor de tabaco, para que la conozcan, la cual se seca, se deshidrata y es como se enrolla para hacer un puro. Se sella en las orillas y listo. ¿Vale? Entonces, bueno, el principal producto comercializado era el tabaco del Caribe para los ingleses. Ahora bien, seguimos con la corporación Takenaka, 1610, es decir, 4 años después. Esta empresa se especializó en la parte de la construcción, la rama de la construcción. Vamos a ver qué es la empresa constructora más antigua de Japón. La corporación Takenaka ha construido, o sea, para que sea una idea de, pues, del tipo de empresa y tamaño de empresa, ha construido edificios muy importantes de Japón, como la Torre de Tokio, el Estadio de Tokyo Dome y Fukuoka Dome, ¿no? Que son lugares muy representativos de Japón, talentos Takenaka. Lo que es el Tokyo Dome, ¿no? Una arquitectura impresionante y justamente lo ha hecho Takenaka. Entonces, tome nota para que podamos seguir, compañeros. Bueno, avanzamos. 1614, 4 años después, la Compañía del Norte. Vamos a ver que esto ya presenta una peculiaridad, compañeros. Ya son un cártel neerlandés, es decir, un conjunto de empresas. Cártel, clúster, es un conjunto de empresas que se dedican a la misma actividad, compañeros, para que lo tengan bien presente. ¿Y en qué se especializaba el cártel neerlandés Compañía del Norte? En la caza de ballenas. Caza de ballenas. ¿Para qué sirven las ballenas, compañeros? ¿Cuál es el uso de la ballena? Eh, ¿Cuál creen ustedes que es el uso primordial de la ballena? ¿O para qué sirve cazar ballenas? ¿Me pueden decir, compañeros, para qué creen que sirva? En estos tiempos creo que se usaba como para, bueno, la ayudaba la grasa de la ballena, ¿no? Lo utilizaban como para velas, bueno, todo típico para mercado, ¿no? En esos Exactamente. tiempos. Ok, sí, correcto, para veladoras y también para jabones. Muchos jabones son de grasa de ballena. El jabón de tocador que ocupamos, o así, para lavarnos las manos o para bañarnos, ese jabón va con grasa de ballena. Ujú. Y justamente para esto dedicaban a cazar ballenas. Esta compañía se fundó en varias ciudades de los Países Bajos en 1614 y operó hasta 1642. Ujú. Ahora, poco después tuvo ciertos problemitas. ¿Por qué? Porque se ha involucrado en varios conflictos territoriales con Inglaterra, Dinamarca, Francia y otros dentro de los Países Bajos. A la Compañía del Norte también se le denominaba Compañía de Groenlandia. La Compañía de Groenlandia y la Compañía del Norte se refieren a la misma, compañeros, ¿no? Les digo esto para que lo tengan presente. Se refieren a lo mismo. Compañía del Norte y Compañía de Groenlandia son, en esencia, lo mismo. Ujú.
Entonces, por favor, tomen nota, les doy 3 minutos para que sigamos. Bueno, seguimos entonces, compañeros. Otra muy importante es la Compañía Danesa de las Indias Orientales de 1616. Vamos a ver que esta se funda 6 años después de la Compañía del Norte de Groenlandia, como se le denomina, eh, quien la controlaba el rey danés Cristian IV de Dinamarca y Noruega. Aquí se centraban en el comercio con la India y tenían su base en Tranquebar, que es bueno, en el lugar se ubica en el fuerte de Dagsburg, eh, en la India danesa. Ujú. Y a justamente este rey danés, Cristian IV, se le denominaba el Oberhaupt, que es el líder supremo. Y en su momento de apogeo, vamos a ver que estas compañías suecas danesas importaban té. eh, bueno, saben que el té es también tiene su peculiaridad en Europa, la hora del té, 5 de la tarde. Es una cultura arraigadísima el té. El té es sumamente importante para ellos. Y para que se den una idea, esta compañía danesa de las Indias Orientales importaba más té que la British East India Company, eh, que comercializaba el 90% del producto en Gran Bretaña y obtenía un gran beneficio de llevar el producto de un lugar a otro. La compañía danesa se especializaba en lo que es el té. Se van dando cuenta cómo cada una de estas tenía como que su ramo y entre estas no se peleaban por sus mercados, porque cada quien a lo suyo. Unas al tabaco, otras al té, ujú, otras las especias. Es como que ya sabían entre ellos cada quien lo que iba a hacer. Por favor, toma nota y seguimos. Váyanlo poniendo así como una pequeña línea del tiempo, compañeros. Pongan el año 1616
Compañía Danesa de las Indias Orientales, y así sus aspectos importantes, y así de cada una para que ustedes puedan, pues estudiarlo más fácil, ¿no? Más rápido. Es lo que se recomienda en estos casos. Seguimos entonces, bueno, vamos con la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, 1620, es decir, 11 años pasaron para que llegara esta otra, que es la Compañía Neerlandesa, que se dedicaba, como las demás, a la marina mercante de los Países Bajos. El 3 de junio de 1621, la República de los Siete Países Bajos Unidos otorgó a la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales el monopolio comercial con las Indias Occidentales, es decir, con el Caribe, y recibe la jurisdicción sobre el comercio de esclavos de África, Brasil, el Caribe y Norteamérica. Es decir, se dan cuenta cómo, aunque cada una tenía su giro particular, esta otra justamente también comercializaba, pero esclavos. O sea, se dan cuenta cómo había esa peculiaridad, compañeros, de que aunque fuera así, eh, se dedicaban a comercializar incluso hasta esclavos, ¿no? Desde productos prohibidos, básicamente eran productos casi prohibidos, ¿no? Por ejemplo, la ballena, el tabaco, el té, esclavos. Se dan dado cuenta cómo se produce, por decirlo así, un mercado negro, un mercado de lo prohibido. Bueno, aquí está justamente ahora hasta esclavos, ¿no? Eso nos habla de la magnitud de, pues, de las sí, ambiciones que tengan estas empresas, muchas de ellas, porque incluso comercializar esclavos, o sea, ¿qué es un esclavo, compañeros? Si yo les preguntara a ustedes, ¿me pueden decir qué es un esclavo? ¿Qué me dirían de un esclavo? Compañeros, ¿qué es un esclavo? Es una persona que es explotada bastante periodos de tiempo sin paga, sin pues como consideración alguna en cuanto a sus necesidades. De acuerdo, muy bien, compañero. Exactamente, es una persona explotada. La, quizás la única ventaja que tenga un esclavo es que muchos se volvían esclavos por una sencilla causa, que la alimentación era mejor como esclavo que como habitante en tu territorio. ¿Por qué? Porque el esclavo debe estar fuerte, sino cómo va a aguantar todas las eh, presiones que le ponen, a ver cómo las aguantaría si él no va a estar fuerte.
Entonces, aunque no lo crean, habría muchas personas interesadas en ser esclavos por esa razón. El esclavo tenía garantizado su alimentación y su espacio donde vivir. Que a veces gente que estaba en condiciones de pobreza no tenía esas posibilidades, ¿no? Entonces, preferían hacerse esclavos porque sabían que comida ni lugar para dormir les iba a faltar, que ser libres. Es una contradicción, compañeros, y sé que suena medio feo y así como doloroso, pero es cierto, preferían mejor ser esclavos que estar en su país por las condiciones en las que estaban. Cuando una persona prefiere renunciar a su libertad a cambio de alimentación y vivienda, claramente te indica que algo está mal, que la sociedad está mal. Ujú. ¿Por qué? Porque no suena lógico, ni es natural, ni normal que quieran renunciar a lo que tienen y a lo que son por aspirar a la satisfacción de las necesidades más básicas de una persona. Y aquí pasaba así. Ujú. Entonces, por favor, tomen nota para que sigamos. Seguimos entonces. Ahora, todos estos, hasta aquí que vimos, se dedicaban a comercializar productos. Ahora, en la parte financiera también tenemos ejemplos. Tenemos la Bolsa de Copenhague. Ujú. La Bolsa de Copenhague fue un mercado internacional para acciones, bonos, bonos del tesoro, monedas y futuros financieros. ¿Sí? Y es perteneciente a la OMX, que es una compañía sueco-finesa de servicios financieros. Ujú. Entonces, bueno, para que ustedes se vayan dando cuenta que desde 1625 ya había indicios de bolsa, bolsa como la conocemos hasta nuestros días, donde se movían acciones y títulos financieros, compañeros. No bienes y servicios, no bienes, no bien servicios. Entonces, es una característica de estas bolsas, ¿vale? Entonces, para que lo vayan a ir registrando, que aparece la primer bolsa comercial, o mercado internacional de acciones. ¿Qué es esto? Ahora, bueno, a lo mejor no me preguntan ustedes porque no les da inquietud, pero ahí dice sueco finesa. El gentilicio fineso, ¿a qué se refiere? Son antiguos pueblos que invadieron el norte de Europa y fundaron lo que es Finlandia. Entonces, se les dice finlandés, pero el nombre correcto es fineso.
un fineso. Un fineso es una persona de Finlandia, ¿vale? Entonces, para que lo tengan ahí registrado y sepan a qué se refiere un fineso. Lo que pasa que luego a veces no sé, bueno, no sé, no les da la inquietud, no sé, de saber qué es ciertas palabras extrañas. Entonces, pues yo se los digo, ¿vale? Pero ustedes, pues bueno, sepan de qué estamos abordando, hay un conocimiento, pues sí, más completo, ¿no? Que es lo que se busca a final de cuentas. Seguimos entonces. Aquí está, volvemos otra vez a las que se dedicaban a comercializar productos y tenemos la compañía portuguesa de las Indias Orientales de 1628, 7 años después. Vamos a ver que esta fue una compañía, cuando aparece el término privilegiada, quiere decir que bajo la protección del rey Felipe II, de la Unión Ibérica, ¿no? Y era para cuidar los intereses en la India portuguesa de las intrusiones neerlandesas y británicas. ¿Por qué? Porque a veces las rutas querían ser tomadas por los contrarios. O pasaba que en este momento, como ya andaban en vía marítima, es en esta época donde surgen los piratas. ¿Quiénes son los piratas, compañeros? ¿O cómo conocemos a un pirata? Van a decir alguien con un parche en el ojo, que tiene un perico y trae un gorro. No, un pirata es un ladrón de transporte marítimo. Eso es un pirata, que roba en alta mar los productos y mercancías que traes, somete a tu tripulación, te despoja, incluso te puede despojar hasta de tu medio de transporte, es decir, de tu buque, de tu barco, para ellos ocuparlo. Entonces, eso es un pirata. ¿Mm? Bueno, pero esta no tuvo mucho éxito porque terminó fracasando por estos mismos problemas que les estoy comentando. ¿Y qué era lo principal que comercializaba? Eran lo que son esclavos de Ghana, la parte de África, y su principal lugar de destino era el territorio asiático, es decir, y los llevaba de Ghana al territorio asiático a estos esclavos. Tomen nota y seguimos, por favor. Seguimos. La Compañía de las Islas de América fue otra, 1635, es decir, casi 10 años después, una compañía de capital francés. Acuérdense, aquí es importante que recuerden de la historia que las empresas que vamos a ver en América venían patrocinadas con capital europeo.
¿no? Porque obviamente fueron tierras descubiertas por ellos. Lo que vemos aquí curiosamente es un mapa de México, bueno, perdón, del continente americano. Y aquí está México. ¿Ya lo vieron? Un mapa antiguo. Aquí está México. Aquí está el Ecuador, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, el Pacífico, el Atlántico. Aquí está lo que es Brasil, Chile, Argentina. Aquí está. Estados Unidos. Ujú. Bueno, entonces esta compañía francesa colonizó el Caribe y las islas Guadalupe, Martinica y San Cristóbal. Ese San Cristóbal es la del llamado San Cristóbal Iñiguez, de 1135 a 1649. Y de 1650 y 1651 respectivamente, no duró mucho tiempo, fue del 35 al 51, eh, pero bueno, ese fue su lugar donde estuvo operando, ¿sí? En las islas del Caribe, que es la región centro. Aquí está el Caribe, aquí está México y el Caribe está enfrentito, muy cerca de Cancún. Ujú. Aquí está el Caribe. ¿Vale? Entonces tomen nota y seguimos. Seguimos. Aquí está otra que es la Compañía Sueca de África. ¿Cuál era su objetivo principal? Fue en 1649, estamos hablando que fue eh, tantito antes de que esta terminara, en el 51, 2 años antes, se funda la Compañía Sueca de África, que era, bueno, ¿cuál era su objetivo primordial? Era establecer actividades comerciales en la costa de Oro, Sueca. Vamos a ver que esta tuvo pues sí, una mala administración de la Compañía Danesa de las Indias Occidentales y entró en quiebra, ¿no? En 1674, esta compañía sueca bueno, esta y la otra fueron fundadas por los neerlandeses que estaban tratando de escapar del monopolio de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales y pretendían aprovecharse del mal manejo de esta. Ujú. Es otra compañía que también tiene su relevancia, su importancia. Entonces, por favor, una breve nota de esto para que sigamos, compañeros. Seguimos entonces.
A ver, déjenme ver. Ah, no. Seguimos, bueno, aquí, justamente en este año, vamos a ver que aquí hay una empresa, una de las primeras empresas, ¿no? Que es una empresa francesa especializada en elaboración de cerveza. Vamos a ver que más adelante se comercializaba también ya la cerveza en esto de las compañías que hemos estado viendo. Y bueno, también lo que es sus derivados. Y la sidra. ¿Qué es la sidra, compañeros? Aprovechando que tocamos el punto. Es un producto fermentado, bueno, producto elaborado a base de la fermentación de la manzana. Eso es una sidra, compañeros. Entonces, para que lo sepan. ¿Y por qué se le considera un producto etílico? Porque todo producto al fermentarse crea etilenos. Y los etilenos es el alcohol que nos tomamos. Por ejemplo, la cebada fermentada produce etilenos. La cebada fermentada y es la cerveza. Ahora bien, vamos a la Compañía Francesa de las Indias Orientales, 1664, fundada por las cartas de patentes del 27 de agosto del 64. ¿Y cuál era su objetivo? Era navegar y negociar en la zona que abarca desde el Cabo de Buena Esperanza, los mares orientales y en toda la India, con monopolio del comercio por un periodo de 50 años. ¿Cuál era su primordial objetivo económico? Competir con la Compañía Inglesa de las Indias Orientales y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. ¿Vale? Entonces, tome nota y seguimos. Ya casi estamos por concluir, compañeros, ya nada más 10 minutos y terminamos. Esta parte es un poco, bueno, tediosa. ¿Por qué? Porque es un poco histórica, ¿vale? Pero es importante conocer cómo o cuáles fueron los inicios del comercio, ¿no? Las rutas, las regiones de cada quien, cómo se distribuían el mercado, qué productos comercializaban. Es importante, ¿vale? Seguimos. Ahora, aquí justamente tenemos, déjenme ver, algunas empresas eh, de estos años también, van poniendo en su línea del tiempo que están haciendo. Tenemos la primera de ellas que es Saint-Gobain, que es 1665, que es una empresa multinacional fundada y administrada en Francia, 1665 como mencioné, y es vidriera. Es decir, esta empresa, estoy segurísimo, a lo mejor ustedes no le han puesto atención a eso y no tienen la culpa, pues no están obligados a saber eso, ¿no? Pero esta es la que hace todos los vidrios de los automóviles. Saint-Gobain, si ustedes ven o suenan a algún carro o a algún vehículo, vean en sus vidrios si tienen letras muy pegadito en la parte inferior derecha, y ahí viene a veces el fabricante. Y van a ver que el fabricante en este caso es Saint-Gobain, que es casi la exclusividad en cristales, y los autos tienen esa peculiaridad, ¿vale? Entonces, bueno, en 1702 consigue que se le concediera el monopolio de la fabricación de espejos en Francia, privilegio que mantendría hasta la Revolución Industrial. Ahí es donde se le acaba ese sueño, ¿no? Pero eh, es algo interesante el nombre, ¿no? Saint, santo, ¿no? Como en Francia es muy común escuchar esta palabra saint, pues bueno, es con leer la primera parte ya sabemos que se refiere a una empresa francesa, ¿sí? Tome nota, por favor, para que sigamos.
Seguimos, vamos con la otra, que es el Banco de Escocia. 1695 también es un banco comercial y de compensación con base en Edimburgo, Escocia. Su origen data del siglo XVII, en el banco más antiguo que aún sobrevive de lo que es Reino Unido, y es de las pocas instituciones creadas por el Parlamento escocés, ¿no? Que todavía existen. Asimismo, bueno, vamos a ver que este banco imprimió su propio papel moneda. Vamos a ver que es una de sus peculiaridades y asimismo ahora es un banco particular, o sea, ya no tiene funciones de banco central. Continúa imprimiendo sus propias libras esterlinas junto con otros dos bancos comerciales de igual de Escocia, eh, y son de los únicos tres bancos que tienen permitido emitir monedas. Aquí en México la cosa es distinta, compañeros. ¿Quién es la única autoridad encargada de producir sus billetes? Es eh, el Banco de México, que es el Banco Central. El Banco de Escocia, Bank of Scotland, es de los que tiene permitido crear billetes y otros dos más. O sea, no crean que cualquier banco puede crear su dinero. Eso no es posible. Aquí en el caso de México está muy centralizado a que únicamente el Banco de México, ¿no? Allá pues son tres bancos importantes, tienen como la concesión para hacer los billetes, pero no crean que eso puede pasar en cualquier parte, o sea, no es algo universal, por decirlo así. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Entonces, por favor, tomen nota para que podamos continuar. Seguimos entonces, compañeros, vamos. Bueno, aquí está su logo del Banco de Escocia. Ahora bien, vamos a pasar a los antecedentes de la empresa transnacional. Primero vamos a ver qué son una multinacional y luego definiremos más adelante qué es una eh, transnacional. Ahorita vamos a ver qué es una multinacional, que es como se llama el curso y que es a la parte que yo quería justamente llegar. Primero, ¿qué es una empresa multinacional? Bueno, vamos a ver que son aquellas con operaciones en dos o más países desarrollando no necesariamente la misma actividad, aunque lo más frecuente es que lo hagan. Otra definición es que son todas aquellas compañías que además de tener presencia en su país de origen y donde fue establecida por primera vez, también se ubican en otros territorios. ¿Qué son? ¿Cómo se pueden definir? Ahora, las multinacionales se caracterizan por tener operaciones que no necesariamente desarrollan la misma actividad.
Por ejemplo, Novartis, ¿no? Que es una multinacional farmacéutica que produce las mismas medicinas en todo el mundo. O sea, a lo mejor aquí en México nos traen ciertos medicamentos, a otra parte del mundo lleva otros. Es decir, su actividad es la misma, pero en cada región tiene sus propias actividades. No quiere decir que justamente lo que vende aquí en México es lo mismo que vende en Francia, o es lo mismo que vende en Estados Unidos, no. Se adapta porque puede haber medicamentos controlados. Acuérdense que una empresa multinacional debe estar muy al tanto de las cuestiones legales de los países, porque puede estar incurriendo en una falta. Puede ser que sea una actividad no permitida o una sustancia no permitida. Esto tendría un problema. Entonces deben estar muy al pendiente de todo esto. ¿Cuáles son las primeras, las que ocupan las tres primeras posiciones en el caso de México? Tenemos Mexichem, Bimbo y América. América es la de Telcel, Telmex, todo eso. Bimbo y Mexichem. Por favor, tomen nota de esta diapositiva, que es muy, muy, muy importante, compañeros, estas definiciones muy, muy particulares. Bueno, compañeros, ya casi estamos por concluir. En esta parte donde nos vamos a quedar justamente aquí en las empresas multinacionales y su definición, que es la parte, yo creo que es un pilar de esto, esta diapositiva. Tienen la definición, léanla bien, revísenla, y de tarea van a traer ustedes, bueno, la próxima sesión, una definición de empresas multinacionales. Traen la definición y la fuente. Obviamente de preferencia que sea una fuente formal, ¿no? Una fuente seria, no van a traerme Wikipedia o así, cosas de ese tipo, ¿no? Una fuente más formal. eh, y pues sería lo que, bueno, seguiríamos trabajando, pero al principio yo le pediría a lo mejor a 3 o 4 compañeros de ustedes que nos indiquen
sus definiciones que encontraron y las revisemos, ¿no? Para compararla con la definición que yo aquí tengo. Entre más completa esté, mejor, compañeros. Ujú. ¿Aquí alguna duda o comentario? No, profe. No, ok, muy bien. Eh, bueno, terminen de copiar esto, les doy 2 minutos más para que concluyamos. Ujú. Bueno, compañeros, entonces eh, creo que sería todo. Lo podríamos dejar hasta aquí. Ya estamos ya en tiempo. Además de que ustedes tienen, bueno, supongo que tienen otra clase ahorita y deben de estar también ahí. Nos estaremos viendo la próxima semana, el día lunes, y pues esperando que tengan pues un muy buen fin de semana, hagan la tarea que se les solicita, cualquier duda o así, estoy al pendiente. Gracias, profe. No, gracias a ustedes, compañeros. Se me olvidó nada más comentarles una cosa, rapidísimo. Seguramente la próxima sesión vamos a definir qué es la empresa, bueno, con sus definiciones que ustedes van a traer, vamos a definir lo que es la empresa multinacional. Entonces, vamos a compararlo con lo que es una transnacional, porque vamos a ver que existe una peculiaridad, una diferencia en que la multinacional tiene una matriz y tiene sus empresas satélite. Y una transnacional, aunque tiene igual su matriz y su satélite, vamos a ver que estas ganancias que tiene de sus filiales, que es el nombre correcto, una filial, en una transnacional es una filial, sus empresas en todo el mundo, estas ganancias, como las retorna a la matriz, es lo que nos va a interesar mucho y es lo que vamos a ver, compañeros. Pero bueno, lo platicamos la próxima clase. Que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana y hasta luego.